Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Álvarez, el decano del programa de matemáticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Pues si han podido asistir a charlas anteriores en este semestre, hemos organizado todo un ciclo de charlas, digamos 3 que hemos llamado Masterclass y 3 webinar. Se han hecho digamos, en 3 momentos, separado cada momento 8 días. Entonces, en la primera presentación de estas parejas de charlas que hicimos, hablamos en el masterclass del problema de la tangencia, que es un problema que viene desde la época griega, y los matemáticos a lo largo de la historia estuvieron trabajando alrededor de ese problema y resolviendo casos particulares hasta llegar a la invención del cálculo diferencial integral en el siglo XVII y ser resuelto completamente en el siglo XIX. Digamos, estos recorridos se ven para uno como que dimensionar, digamos, la talla de los problemas que a veces se presentan en matemáticas, y que el conocimiento uno hoy lo ve ya como terminado y perfecto y todo bien presentado, pero históricamente aún a las mentes más importantes en matemáticas de todos los tiempos les ha tomado tiempo, y tiempo es bastante tiempo, ¿no? Más de 2000 años, muchos conceptos. En el segundo masterclass, trabajamos sobre un problema que inicialmente no pareciera estar tan relacionado con el primero, pues el problema del área, ¿sí? Quizá es un problema mucho más práctico. El de la tangencia es un problema más teórico y pareciera, digamos, que no fuera el interés inicial del común de la gente, porque uno dice, bueno, pero ¿para qué le interesa a la gente del común la tangencia? Realmente yo comentaba ya en esa charla que, por ejemplo, Arquímedes trabajó mucho la tangencia, pero él estuvo muy interesado más que en la tangencia, en la perpendicular. Y si uno mira la perpendicular, entonces con la perpendicular mide las distancias mínimas de un objeto a otro. Entonces en ese sentido sí tenía como mucha aplicación práctica. Entonces de alguna manera la tangencia la estudiaban pensando más en la utilidad de la perpendicular. Sin embargo, el concepto que históricamente pues dio nacimiento a mucha parte de la matemática que tenemos hoy en día, pues es la tangencia. Y el del área pues dio el nacimiento a toda la parte como de alguna manera opuesta a la tangencia, que es toda la teoría de medida y de integración. Bien, y en el tercer masterclass, que lo tuvimos hace 8 días, tuvimos un invitado, se habló sobre un tema muy bonito y es el problema de los grandes volúmenes de datos. Entonces, es como para entrarnos en un tema moderno de la matemática, ¿no? Entonces, los otros, digamos, 2 temas, pues están atacados desde la época de oro de la matemática, que fue la geometría griega. Luego viene toda la época de la Edad Media, que estuvo como detenido un poco la producción científica, y luego el Renacimiento, hasta llegar ya a las goteras del siglo XX, a mediados del siglo XX, donde realmente en los siglos XIX y XX pues hubo una explosión de conocimiento científico a todos los niveles, y particularmente en matemáticas. Ya el problema de los grandes volúmenes de datos pues es un problema realmente contemporáneo, ¿no? Aunque pues ahí se recordó un poquito en esa charla que el manejo de datos, y sobre todo el manejo de información, siempre le ha interesado al ser humano, y particularmente en matemáticas. Entonces pues se tuvieron las grandes bibliotecas de la antigüedad, que algunas se perdieron porque fueron incendiadas, fueron bombardeadas, se perdieron, pero mucho de este conocimiento después fue siendo redescubierto, digamos. Y entonces el hombre se preocupó por guardar esa información, ¿cierto? Entonces, pues inicialmente en tablillas, antes de tablillas, pues en huesos, hacían muescas, hacían un montón de cosas, luego en pieles, ¿cierto? Luego viene la invención del papel, entonces a mano alzada, caligrafía, etcétera, etcétera. Después viene una revolución importantísima que fue ya con la imprenta. Entonces tener la posibilidad de reproducir muchas copias de un mismo libro, etcétera, etcétera. Entonces siempre fue guardando todos esos datos, ¿cierto? Pero
en esos principalmente también ya esos datos estaban convertidos en información. ¿Cuál es el problema que se presenta hoy en día? El problema que presenta es que tenemos muchos datos que no son información. Detrás de esos datos sí hay información, pero extraerla no es fácil, ¿sí? Entonces, porque está hablando de volúmenes grandes de datos, realmente grandes. Es decir, si uno está hablando de Big Data, digamos, está hablando de un volumen de datos que lo puede manejar en un computador personal o en un computador de una empresa, digamos. Pero si está hablando ya de esta otra parte de ciencia de datos, entonces uno dice, ¿cuándo está haciendo ciencia de datos? ¿Sí? ¿Cuándo está haciendo ciencia de datos? Entonces la parte de ciencia de datos es tan grande el volumen de datos que tiene que hacer, por ejemplo, computación paralela y cosas de esas, ¿sí? O sea, tiene que trabajar como con servidores súper grandes y súper veloces que están en la nube para poder manejar la cantidad de información. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues hay un montón de algoritmos que en últimas son matemáticas y un montón de modelos matemáticos que han venido surgiendo, digamos, para apoyar todo este campo de trabajo. Entonces, digamos, a partir de la invención del computador y sobre todo cuando se popularizó como hacia los 90, la matemática tuvo un giro un poco, sin dejar de hacer lo que ha venido haciendo toda su historia, tuvo un poco un giro, y es que grandes, digamos, problemas que estuvieron planteados se pueden enfrentar con el poder de cómputo de los computadores, ¿sí? Entonces ya en toda la matemática del siglo XXI, los 20 años que llevamos del siglo XXI, ha sido fundamental el trabajo en matemática computacional, y pues digamos toda esa área de ahí es la que está muy cercana a todo el problema de los grandes volúmenes de datos, ¿de acuerdo? Entonces por ahí, como para pegar un poquito lo que veníamos hablando en las otras charlas hasta llegar a esta. Ok, entonces pues esta pregunta es un poco difícil de contestar, ¿sí? ¿A qué se puede dedicar un matemático hoy? Entonces uno diría, pues a muchas cosas. Es decir, además de lo tradicional, podría uno agregarle a esto, ¿no? Además de lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Pues que un matemático estudia modelos abstractos, ¿cierto? Y los aplica a resolver problemas o de otras disciplinas o de la matemática misma. ¿De acuerdo? Ese es como el quehacer tradicional de un matemático, y que su principal tarea está en validar esos modelos y en construir modelos a partir de esas teorías que ya se tienen, ¿de acuerdo? Y entonces pues se puede emplear como un profesor universitario, como investigador, en ciertas empresas que por ahí desde los 60, 70 empiezan a surgir en todo lo que hoy en día se conoce como el Silicon Valley, o sea, las empresas estas que salen empresas de tecnología nuevas. Todo eso es con conocimiento matemático y científico en general. Entonces, además de esa parte, pues con este boom de los computadores y de los datos y de otro montón de cosas, de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, bueno, entonces pues se abren casi un sin límite de posibilidades para una persona formada digamos, en un mundo abstracto, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a trabajar hoy es un poquito reflexionar sobre esa pregunta: ¿a qué se puede dedicar un matemático hoy? Y luego las otras tres es para presentar someramente nuestro programa de matemáticas. Y luego el programa de matemáticas de la escuela, un resumen bien compacto, pero pues general, de nuestro programa y qué posibilidades ofrece nuestra institución para para aspirantes a ingresar al programa de matemáticas y a los otros programas de la institución. Entonces, pues lo que les decía ahorita, uno puede mirar un poco a qué se han dedicado los matemáticos históricamente. Entonces, digamos, va a mostrar esta visión como general, que es decir, del matemático clásico, que no ha desaparecido y es muy importante que siga existiendo, y es el matemático que se dedica a desarrollar teoría matemática fuerte y básicamente está trascendiendo en la historia de la disciplina misma. Entonces, por ejemplo, tenemos a Euclides, ¿cierto? Que uno de los representantes junto a
a quien les dije ahorita, a Arquímedes, Arquímedes posterior a Euclides, de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, pues fueron ellos, ¿sí? Ahora, de Euclides, ¿qué se dice? Realmente es que la historia se ha perdido un poco y los historiadores no se han puesto de acuerdo si Euclides, si fue exactamente, digamos, él como persona el que hizo todo, o muchos dicen que realmente Euclides fue como un recopilador, ¿sí? Pero en cualquiera de las dos opciones, pues la geometría euclidiana es un producto de la razón humana, es declarado así, y es uno de los pocos sistemas acabados y perfectos. Y dominó toda la ciencia desde la época griega hasta el siglo XVII, ¿sí? Es decir, casi que si uno iba a hacer algo en matemáticas o en ciencias, tenía que geometrizarlo, y si no, no le creían. O sea, el lenguaje por excelencia en toda esa época de la ciencia y de la matemática fue la geometría, ¿sí? Solo en el siglo, a partir del 15, 16, 17 empieza a entrar un poquito ya con, lo recordábamos en una de las charlas con René Descartes y con Viet, antes de Descartes, se introduce el simbolismo en matemáticas, es decir, todo lo que mira uno hoy, que entiende que es matemáticas, todos esos simbolitos y todo esto que uno mira en los libros actuales, pues realmente es moderno, ¿no? La geometría fue el lenguaje hasta el Renacimiento. Bien, entonces, y pasarán muchos siglos más y Euclides seguirá siendo conocido por su gran trabajo en matemáticas, en geometría. Entonces, digamos, esa es una de las metas de grandes matemáticos, que es quedar en la historia porque ha hecho un aporte tan grande que trasciende en el tiempo su pensamiento. Otro es, pues, Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Considerado el matemático más grande de todos los tiempos, desde la antigüedad hasta el presente, ¿sí? No ha habido nadie que lo supere en su cantidad de producción intelectual en matemáticas. Pues él tuvo que ver con la variable compleja, las ecuaciones diferenciales, las geometrías euclidianas, el análisis matemático, casi todo lo que uno conoce hoy en día de matemática fuerte, moderna, algo tuvo que haber hecho Gauss ahí, ¿sí? Entonces, también él va a pasar a la historia y uno puede tener un sinfín de nombres de grandes matemáticos de todos los tiempos que han ido aportando a la construcción de este conocimiento único de la humanidad. Y tenemos aquí dos ejemplos de matemáticos de ese estilo, pero modernos, para mostrar un poco que no han desaparecido, ¿no? Existe un premio que llama la medalla Fields, y esto es como el premio Nobel de las matemáticas, ¿de acuerdo? A matemáticas no se le da premio Nobel porque no es una ciencia. Entonces el premio Nobel es para ciencias, ¿sí? Para biología, para química, para física. Pero la matemática no es una ciencia, es una disciplina de estudio. O sea, la matemática no estudia la naturaleza. Entonces, por eso se creó también este premio que es como un equivalente al premio Nobel que llama la medalla Fields. Se otorga cada 4 años a uno o a varios matemáticos. En el 2014 se otorgó creo que a 4, entre ellos estas dos personas, Arthur Ávila y Marjan Mirzajan, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué quise resaltarlo acá? Pues porque uno, Arthur es brasilero, ¿cierto? Formado en Brasil. Entonces eso quiere decir que a nivel latinoamericano podemos hacer matemática de alto nivel, tan alto nivel que es de la mejor del planeta como para recibir un premio de estos que es la medalla Fields. Y que también, en una de las charlas también hablamos sobre la preocupación de que en matemáticas y ciencias, incluso en ingenierías, son áreas de estudio muy masculinas, está dominada por los hombres. Sin embargo, pues cada vez más se ha ido ganando posición en que las mujeres deben estar en todo este sector que se llama STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, pues ella es una de las representantes máximas de esto porque es la única mujer en la historia que ha recibido la medalla Fields. Lamentablemente, ella falleció en el 2017, entonces en el siguiente pantallazo voy a contar un poquito la historia, pero ellos que son matemáticos a lo tradicional, o sea, es matemáticos donde hacen matemática de punta y hacen que la disciplina avance, ¿sí? Al estilo de Gauss y al estilo de Euclides.
Entonces, ayer precisamente, casi nos coincide la presentación, se escuadró por un día, se celebró el Día Internacional de la Mujer Matemática, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Inspirar a las mujeres matemáticas de todo el planeta celebrando sus logros y pues fomentar un ambiente de trabajo que sea interesante, acogedor e inclusivo para todos, ¿sí? Para ambos sexos. Entonces, ¿por qué tiene relación con Mirjam? Porque fue en honor a ella que se hizo este Día Internacional de la Mujer Matemática. Entonces, el 12 de mayo es el día de su cumpleaños y pues en un evento, en el pasado Encuentro Internacional de Mujeres Matemáticas, fue declarado el 12 de mayo como el Día Internacional de la Mujer Matemática. Entonces, fíjense la forma de trascender, ¿no? Entonces, durarán muchísimos años celebrando el Día Internacional de la Matemática como el cumpleaños de esta mujer, la única en haber recibido la medalla Fields, y una inspiración para todas las matemáticas del planeta, en que en algún momento, pues, Marjan deje de ser la única mujer en haber recibido este premio Nobel de las matemáticas. Entonces, esa es una forma de hacer matemáticas. Sí, a muchos, digamos, los llama y está bien, está muy bien, se necesitan. Si dentro de los aspirantes a la carrera hay alguien que dice, es que yo quiero ser un científico de las matemáticas, ganarme una medalla Fields, ser de los mejores del planeta, perfecto, necesitamos de estos muchos. Muy bien. Entonces, acá para mirar un poquito de la mano de María Jesús Esteban, ella es la presidenta del Consejo Internacional de Matemáticas Industrial y Aplicada. Esto es en Valencia, España, y las palabras que voy a poner textuales acá son del 2019. Entonces, precisamente está hablando un poco del Big Data, ¿sí? El Big Data, y vamos a ver qué relación tiene con las matemáticas. Entonces, dice ella, vivimos inmersos en las nuevas tecnologías, convertidas en el instrumento con el que trabajamos, nos comunicamos, nos divertimos, sin saber muy bien qué hay detrás de la sencillez aparente de sus interfaces. Continúa, y lo que hay es esencialmente matemáticas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo estaba diciendo ahorita, que todo este boom de los datos, pero realmente detrás hay modelos matemáticos fuertemente bien estructurados. La razón de esta omnipresencia de la matemática es que permite crear modelos que describen el funcionamiento de esos procesos e incluso de sistemas complejos. ¿Sí? Pero los sistemas complejos, aún así de complejos, se pueden modelar con matemáticas. Y al estudiar esos modelos y sobre todo al simularlos y optimizarlos con la ayuda, fíjense lo que les comentaba también, de ordenadores o computadores, en España dicen ordenadores, cada vez más potentes, la matemática permite el diseño de nuevos productos, la prevención de epidemias y accidentes, el diseño de protocolos médicos más eficaces, etcétera, etcétera. Es decir, lo que sirve la matemática es para modelar la realidad, ¿de acuerdo? Entonces se hacen modelos que se acercan a la realidad, se estudia el modelo y con el modelo se toman decisiones. Eso es básicamente, digamos, la matemática. De pronto, si uno quiere diferenciarla de la más tradicional, esta es una matemática más aplicada, ¿de acuerdo? Más aplicada hacia la realidad. Pero si uno revisa históricamente de toda esta que llamamos matemática pura, siempre ha encontrado aplicaciones en el futuro. Es como si la mente humana se hubiera adelantado a los problemas, ¿sí? Ok. Aquí hay otro comentario, esta es una noticia también de España. Y dice, la carrera de matemáticas se dispara en plena era del Big Data, o sea, nuevamente por este mismo sendero de los datos. Entonces, comenta un periodista que estaba haciendo esta investigación, dice, hace 10 años para acceder a la facultad, se refiere a la de matemáticas y física, allá en la Complutense de Madrid, ahí están unidas las dos carreras. Con un 5 como nota media sobre 14, pues era suficiente para entrar a estudiar, poco apetecidas. Entonces, sin embargo, en la última revisión que se hizo, pues él observó que
los estudiantes que ingresaron precisamente a esa facultad en promedio sacaron 13,77 sobre 14, o sea, casi puntaje perfecto, ¿sí? Pues solo se quedaron 3 y 23 centésimas del puntaje perfecto. Entonces, pues eso le llamó la atención, ¿no? Entonces se fue a averiguar y encontró, pues, que, digamos, le dicen, mire, una señora, Sara Álvarez, que es seleccionadora de personal, dice, se necesita gente que extraiga, analice y exponga datos para anticiparse a las tendencias del mercado, ¿sí? Entonces el papel de los matemáticos es justificar toda la teoría y después equipos de ingenieros, realmente ahí dice un ingeniero, pero son equipos de ingenieros de diferentes áreas empiezan a utilizar esa información, esos datos ya, digamos, un poco descifrados para poder aplicarlos y extraer, pues básicamente, productos nuevos. Entonces, pues va ahí y le pregunta al decano de la facultad, que es Antonio Bru, y el señor contesta y dice, miren, en el sector empresarial se rifan estos titulados, no han entregado todavía el trabajo de grado y le están llamando para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Dice, pues, que hay como una garantía de empleabilidad al 100% para los matemáticos, ¿de acuerdo? Los matemáticos que están formando ahora en las facultades que también han cambiado un poco. Ahora yo les cuento también la nuestra, cómo es una facultad de estas modernas, no al estilo tradicional. Entonces, estos matemáticos con una nueva visión están siendo llamados a la empresa, a la industria, que no ocurría antes, que es como rematan aquí diciendo. Dice, antes los matemáticos solo podrían aspirar a ser profesores. Ahora las matemáticas tienen un sinfín de salidas profesionales. Las empresas se mueven con datos y entonces se contratan muchos matemáticos para que los analicen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué los matemáticos son tan importantes analizando estos modelos? Porque son modelos abstractos, ¿de acuerdo? Y todo lo que ha estudiado en matemáticas, pues han sido precisamente modelos abstractos. Puede que no los mismos, pero sí son modelos que por su nivel de complejidad se adaptan fácilmente a poder comprender y proponer modelos nuevos para el análisis de estos volúmenes tan grandes de datos y a partir de esos análisis extraer información valiosa. ¿Sí? Ok. De pronto, sobre todo si hay padres de familia conectados, dicen, no, mire, el mejor empleo es ser empresario. Sí, pues acá tengo 3 ejemplos de grandes empresarios y grandes, que son matemáticos o han tenido algún acercamiento muy importante a la matemática. Está Sergey Brin, ¿sí? Él es matemático y también es especialista en ciencias de la computación. Y junto a Larry Page, que de pronto uno lo tiene más relacionado, pues son los fundadores, dueños y gerentes generales de Google, ¿sí? Entonces, pues es un ejemplo de que el matemático puede también ser empresario, ¿no? Entonces ellos son expertos en computación, pero es que toda parte de computación básicamente es matemática. La computación nació de la matemática. Entonces son modelos matemáticos bien fuertes y todos estos algoritmos que hay detrás de Google son matemáticos y estadísticos, ¿sí? Bien. Entonces podría dedicarse a ser empresario de estos de las nuevas tecnologías. Otro ejemplo es Reed Hastings. Él también es matemático. Él es el creador, es el cráneo, es el gerente general y dueño, creo que único, nada más ni nada menos que de Netflix, ¿cierto? Entonces este es otro matemático de estos gringos de una ciudad chiquitica por allá del norte, colindando con Canadá, que casi nadie conoce. Él es una persona, un empresario que en su época de juventud se fue a Europa por allá, digamos, en los cuerpos de paz y demás. Fue uno de estos gringos que se va recorriendo el mundo y luego regresó y tuvo ahí un conflicto con la grande de las películas de la época, que era Blockbuster, y a partir de ese conflicto crea su empresa. Después se la estuvo vendiendo a Blockbuster y no se la quisieron comprar, se la estaba regalando. Y un año después, pues este tipo estaba entrando a la lista de los multimillonarios del planeta y Blockbuster estaba cerrando su última tienda en Nueva York. Entonces son ejemplos de cómo, digamos, la tenacidad que le ha dado la formación en matemáticas, ¿no?
Y sobre todo el manejo de todos estos algoritmos que hay detrás de la tecnología necesita mentes matemáticas para poder comprender todo eso que ocurre ahí. Y lo puse un poco más grande, nuestro David Vélez, que al fin y al cabo fue formado en el exterior, pero pues es paisa colombiano y entonces hay que nombrarlo. Entonces él es uno de los más jóvenes multimillonarios del planeta. Sí, espero que hayan escuchado en estos días, lo han estado sacando por la prensa y los medios de comunicación, pues es el dueño y cerebro de Nubank, ¿cierto? Entonces, él estudió matemáticas en Alemania y estudió en Estados Unidos ingeniería, creo que también de esta parte de computación. Y pues se creó, este es el primer y creo que único banco digital y el más grande obviamente del mundo, y pues es multimillonario, ¿no? Multimillonario también para esta parte de este banco digital, pues como esperará, obviamente es todo algoritmos y computación y super sistemas de seguridad para evitar problemas ahí y todo, y pues ahí va para arriba y está pronosticado que puede llegar a ser entre los 10 más ricos del mundo pronto, porque este banco pues ya está extendiéndose a toda América Latina. Por el momento empezó en Brasil, luego pasó a México y ahora hace poco entró aquí a Colombia, pero pues lo llaman un unicornio, ¿no? Que son empresas que crecen violentamente. Bueno, pues estos tipos que son de formación básica, matemáticos y luego empresarios, pues ahí los pueden ver, ¿no? Entonces si alguien dice, pero es que pues yo quiero ser también como empresario, yo quiero ser pionero en algo nuevo, tengo una idea, de perfecto, también la matemática le permite poder hacer este tipo de proyectos, y luego cuando presente el programa pues vemos que nosotros tenemos unas líneas precisamente cercanas a la parte de emprendimiento por si alguien tiene esa venita de emprendedor y pues quiere hacerlo desde la matemática, desde la ciencia, desde la tecnología. Y podría uno quedarse dando ejemplos, pero como el tiempo es limitado, avancemos. Entonces voy a pasar a la segunda parte, que es un poquito reflexionar por qué puede ser interesante estudiar matemáticas para un muchacho que está graduando ahorita del colegio o que se graduó hace un par de años y quiere pues iniciar su formación profesional. Esa misma pregunta la podrían hacer para cualquier carrera que esté pensando un muchacho. ¿Por qué estudiar ingeniería electrónica? ¿Por qué estudiar ingeniería civil? ¿Por qué estudiar arte? ¿Por qué estudiar diseño? Hacerse esa pregunta un poco para orientarse, ¿no? Orientarse en qué, a eso que se quiere dedicar prácticamente el resto de su vida, pues conocerlo un poco más. Entonces, la primera respuesta que yo siempre doy es porque son hermosas las matemáticas. Quiero decir con esto que pues los muchachos deben dedicarse realmente a lo que les guste. Y entonces eso que le gusta a uno, pues lo ve hermoso. Si es así en los momentos de dificultad, porque siempre los hay en cualquier profesión, en cualquier carrera, siempre hay momentos de dificultad, ese amor por lo que hace, ese ver hermoso lo que hace, es lo que lo va a ayudar a salir de esos desequilibrios y lo vuelve a impulsar para que vaya detrás de sus metas, ¿de acuerdo? Entonces, pues alguien que quiere estudiar matemáticas debe tener pues un gusto por lo cuantitativo, deben gustarle lo que uno dice, los números, las imágenes, ser curioso por la ciencia, ¿no? ¿Por qué funcionan las cosas? ¿Cómo es que se transmite la señal de un celular? Todo eso es matemáticas. Entonces, con esas inquietudes uno puede ir y hacer su carrera de matemáticas con la seguridad de que va a tener muy buenas posibilidades una vez se gradúe. Otra cuestión es que las profesiones de matemático, estadístico y actuario se encuentran en el top 10 de los mejores empleos en Estados Unidos, que esto es más o menos una muestra de lo que ocurre en el mundo, digamos en el primer mundo. O sea, eso puede repetirse, extenderse un poco a Europa, a países desarrollados, y cada vez con más fuerza pues va entrando a nuestra América Latina este tipo de, digamos, de necesidades del mercado, porque cada vez es más global, ¿de acuerdo? Entonces, esas empresas que se dedican a medir los mejores empleos, pues no solo miden los ingresos, sino por ejemplo miden los niveles de estrés, qué tanto se afecta a la persona con el empleo, etcétera, etcétera.
Y nuevamente acá, pues uno podría decir, no, pero es que el mejor empleo es ser empresario. Pues ya vimos que también, ¿de acuerdo? Si quiere ser empresario, puede hacerlo desde la matemática. Entonces, otra cuestión es que en los diferentes eventos que se hacen a nivel internacional, pues ya no es un secreto que los matemáticos que se están formando en las distintas facultades alrededor del mundo no alcanzan para cubrir la demanda de matemáticos que hay digamos, en las empresas y en las universidades, ¿sí? Entonces, no solo para docencia universitaria, sino para trabajo en las empresas, pues es frecuente que no se tengan suficientes ofertas de alta calidad como para cubrir la demanda de empresas y universidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que un buen matemático bien formado, ojalá a nivel de doctorado, pues no se va a varar, lo están esperando por todo lado y seguramente con muy buenas ofertas a nivel salarial. Los matemáticos se usan en el desarrollo científico y tecnológico en cualquier área del conocimiento. Entonces es común que en equipos interdisciplinarios de trabajo nunca falta un matemático, ¿sí? Porque ayuda a interpretar todos estos modelos abstractos y puede, digamos, como que unir cosas un poco más fácil que los demás, ¿no? Porque no está tan especializado. El que se especializa mucho, entonces no tiene esta facilidad de unir. Otra razón muy importante, y esta es quizá una de las más importantes, es que si uno tiene una formación básica a nivel de pregrado, principalmente en matemáticas, también ocurre un poco con la física y la química, las ciencias básicas, pero digamos matemáticas, estamos hablando de ella, posibilita realizar maestrías y doctorados, o sea, formación de posgrado, no solo en las áreas de la matemática, porque eso es obvio, sino en diversos campos del saber, ¿sí? Entonces, nada más para no ir tan lejos, uno dice, bueno, y al fin y al cabo las ingenierías todas, ¿de dónde salieron? Después de las ciencias básicas, es decir, la ingeniería que sea que uno tome es ciencias básicas aplicadas a un sector específico, ¿no? Por eso, si uno mira la formación de los ingenieros, pues todos tienen un montón de matemáticas, física, biología, química, todas las ciencias, pues claro, porque de ahí nacieron las ingenierías, ¿de acuerdo? Son áreas aplicadas sobre estos conocimientos básicos muy especializados. Eso es. Entonces, pues también, si uno quiere hacer, por ejemplo, un posgrado en telecomunicaciones, pues seguramente tienen más bagaje matemático y más fuerza que de ingeniería electrónica misma. Si uno mira la teoría de señales, eso es puro análisis de Fourier, ¿sí? ¿Y qué es análisis de Fourier? Pues un campo durísimo de estudio de la matemática. Que la formación básica en matemáticas, pues posibilita a los graduados hacer posgrados, pues no solo en matemáticas, sino en diversos campos del saber, que incluso en temas, digamos, como de telecomunicaciones, pues lo que uno estudia es teoría de Fourier. Si uno quiere estudiar, digamos, cómo se comportan los puentes o los edificios ante ciertas fuerzas externas, esas vibraciones se modelan con ecuaciones diferenciales parciales y seguramente se resuelven utilizando técnicas de análisis numérico y de análisis de datos en general también. Entonces, pues tener todo ese bagaje matemático posibilita que uno pueda ingresar a esos posgrados y no tenga tanta dificultad, ¿sí? Por lo que tiene los modelos generales. Incluso a veces, y tenemos por ahí un par de ejemplos de personas que van a hacer estas maestrías, estos doctorados en áreas tan especializadas, si no tienen formación en matemática, les piden que primero la hagan, ¿de acuerdo? O sea, son tan fuertes los modelos que hay ahí que necesitan una formación mucho más allá en matemáticas que la que reciben normalmente en una ingeniería, ¿sí? Entonces eso es común y entonces es posible que en varias de esas maestrías especializadas y doctorados especializados pueda tener un desempeño muy bueno un matemático, incluso similar o superior a los que se han formado en esa misma área, ¿de acuerdo? Por la matemática tan fuerte que se utiliza allá. Y habría otro montón de razones, ¿no? Una muy importante es como que la garantía de empleabilidad, porque como hay tan poquitos en el mercado, o sea que la competencia entre matemáticos es baja, ¿no? Comparada con otras profesiones donde hay muchas personas formadas ahí, entonces pues la competencia es más alta
y todos entendemos la cuestión de oferta-demanda para también educar los costos, ¿no? Entonces, entre más oferta, pues más bajo costo, entre menos oferta, más alto costo. Así es de que uno esperaría que los matemáticos que son tan poquitos, con formación tan alta, pues seguramente deben tener en el mercado salarios altos por esa relación económica que uno ya maneja. Ok. Entonces vamos a entrar un poquito a mirar nuestro programa de matemáticas. Entonces lo primero es que en la institución y el programa tienen acreditación de alta calidad. Bueno, realmente el programa estamos en proceso de renovarla. En estos días debería llegarnos la nueva resolución, porque eso hay que hacer unos procesos larguísimos con el ministerio y por la situación en la que estamos, pues no nos han contestado, pero pues estamos a la espera de que nos contesten. Ya se surtió el efecto de todo el proceso, hay que esperar que nos contesten para la nueva acreditación. Nuestro programa, siendo un programa de matemáticas y aclarando que el título que se da es de matemático, en su formación pues tenemos unas líneas de énfasis que se toman como a partir de sexto semestre. Entonces el estudiante puede especializarse un poquito en algunas áreas dentro de la matemática, es decir, sin dejar de ver la matemática formal de un programa de matemáticas. Entonces, ¿qué líneas tenemos? Tenemos en actuaría, en optimización, analytics, informática matemática y sistemas continuos. Digamos, estas áreas son pues directamente relacionadas con el conocimiento matemático. Pero lo que les comentaba ahora, pues también tenemos la posibilidad de unos énfasis que son transversales en la universidad, o sea, para estudiantes de cualquier programa, pues seguramente para las personas que quieren como que salir a contratar o a ser emprendedores, ¿no? A decir, bueno, yo también voy a hacer mi unicornio y voy a ser uno de los millonarios más grandes. Bueno, pues puede intentarlo. Entonces hay un énfasis que es en gerencia de proyectos y un énfasis en emprendimiento. Entonces, aún desde matemáticas podría decidir hacer alguno de estos énfasis, pues todo depende un poco de la proyección que tenga el estudiante, qué es lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar. Y dependiendo de eso, pues actúa en consecuencia y escoge uno de los énfasis pues, que más le llame la atención. Tenemos también asignaturas coterminales. ¿Qué son asignaturas coterminales? Son asignaturas que se ofrecen desde los posgrados, desde las maestrías que tenemos en la escuela, y se ofrecen como opción para que los estudiantes de pregrado las puedan cursar. Si el estudiante, una vez graduado, desea ingresar a una de estas maestrías de donde ha tomado las coterminales, pues se puede hacer un proceso de homologación de varias de esas asignaturas hasta 9 créditos, si no me equivoco. Entonces, en el programa de matemáticas, esas coterminales que se ofrecen nuestros estudiantes, ¿cómo la pueden ver? Se pueden ver de distintas maneras, digamos. Entonces, se podría ver como electivas de énfasis. Es decir, acá entre estas líneas de énfasis que les contaba ahorita, tenemos ofertadas asignaturas que son de posgrado. Sí, o sea, estas líneas son como un enganche con los posgrados. No un enganche económico, sino un enganche académico. ¿Sí? También tenemos selectivas matemáticas, es decir, varias de estas selectivas pues tienen un contenido fuerte en matemáticas y pueden valérsele al estudiante como una electiva matemática. También pueden ver esas coterminales como opción de grado. ¿Sí? Dentro de las opciones de grado nosotros tenemos práctica empresarial, práctica docente, hacer un trabajo de investigación en matemáticas o tomar asignaturas coterminales. Sí, bueno, hay otras opciones ahí, pero estas son como las más generales, las que más toman los estudiantes. Entonces, también como opción de grado podría tomar asignaturas coterminales. Y los énfasis que tenemos, pues el estudiante si quiere puede certificarlos. Para eso tiene que hacer algo más que tomar las asignaturas. Eso algo más es o tomar más asignaturas y se exige que sean coterminales, o puede hacer también un trabajo de investigación para certificar la línea, o puede hacer, digamos, partícipe dentro de un proyecto aprobado para hacer unos créditos como asistente de investigación, ¿de acuerdo? Esa es la forma si el estudiante quiere que, digamos, la Secretaría General, en nombre de la escuela, le expida un certificado donde diga el estudiante tal matemático en su formación cursó la línea de énfasis tal con tales asignaturas. Para eso no se le da a todos los estudiantes, sino solo el que
haga un esfuerzo adicional para certificarla. Como ven ustedes, tenemos una línea en informática matemática, pues que es un poco más formal hacia esa parte profunda de matemática en computación, en informática, y se preguntaría uno, bueno, ¿y la formación en matemática computacional tradicional básica, esa qué se hizo? Porque es importante. Entonces, nosotros, hasta hace poco, esa área también era una línea de énfasis. Pero, digamos, por el vuelco que está dando la matemática y el enfoque que se está yendo hacia allá con los datos y toda la parte de la computación tan fuerte que está entrando a nutrir la matemática, decidimos integrar esa línea al currículo obligatorio. Entonces, no es una línea, pero no quiere decir que la quitamos, al revés. La fortalecimos porque ahora todos los estudiantes deben cursar esa línea en computación. Entonces vemos como 4 o 5 cursos que son comunes con ingeniería de sistemas, y la idea es que nuestros matemáticos salgan con ese perfil de matemático y también matemático computacional, ¿de acuerdo? O sea, que esté muy cercano a toda esta parte de computación. Ahora tienen una formación mucho más fuerte también en programación, en lenguajes como Python y R, que se están utilizando fuertemente en toda la analítica de datos. Entonces tienen esa formación ya, pero no unos, sino todos, ¿de acuerdo? No es una línea de énfasis, sino que todos deben cursar esas asignaturas. Nosotros tenemos un amplio núcleo común con todos los otros programas de la escuela, principalmente con ingenierías, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en esos cursos comunes? Es decir, los cursos los toman pues, prácticamente todos los estudiantes. Entonces, los cursos de ciencias naturales, que están biología, química y 3 o 4 cursos de física, esos nosotros los vemos todos, las ingenierías también, o sea, esos serían comunes con ingenierías. Los idiomas, pues estos cursos son comunes para todos los programas de la universidad. Los cursos de humanidades también. Y economía y proyectos también son comunes para toda la universidad. Entonces, fíjense que aún sin que el estudiante haya escogido la línea estas de proyecto y de emprendimiento, tiene ya una formación básica en economía y proyectos, que está dentro del núcleo común obligatorio para todos los estudiantes. Entonces, esa parte de ahí también es un diferenciador bien interesante de nuestro programa, y que en reuniones con los empleadores de nuestros graduados siempre lo resaltan, ¿sí? Esa formación amplia, no solo en matemáticas, sino esa formación complementaria que está llevándose a cabo en la escuela en matemáticas y en todos los programas. Tiene nuestro programa de matemáticas un enfoque personalizado, porque como les decía, pues los graduados en matemáticas son poquitos. ¿Y eso qué quiere decir? No que todo el mundo pierda, no, pues que también entran poquitos a la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, eso, digamos, pues a todos se nos hace extraño porque es una carrera tan bonita y que tiene tanta salida, que les pagan tan bien, que es extraño que entren poquitos. Pero bueno, es una carrera para poquitos, es lo que dice la historia. Pero por otro lado, pues nos facilita tener un acercamiento a los estudiantes y estar muy, digamos, al pendiente de cómo es su desarrollo, cómo va avanzando, sus competencias y demás, y nos permite hacer ciertos, digamos, pinitos, aproximarse a los primeros procesos de investigación, pues que son muy importantes en matemáticas. Eso se facilita por ser grupos pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro agregado a nuestro programa que a veces no lo ven, pero es muy importante. Y otro que yo siempre resalto, no sé si en los otros programas lo resaltarán tanto, pero el campus nuestro realmente es muy bonito, es súper grande, está ubicado allá en las afueras de la ciudad, cercano a los cementerios, y es un ambiente propicio para ser uno estudiante, para ejercer la labor estudiantil. Tiene espacios para descansar, laboratorios, bibliotecas, campos deportivos hermosos. Bueno, tienen que hacer una visita a la universidad los que no la conozcan. El campus es realmente una envidia para muchas de las universidades de acá de Bogotá. Ahora vamos a pasar un poquito a qué ofrece la escuela en forma general y en particular para matemáticas para los aspirantes, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, para la admisión a la escuela se tienen en cuenta los resultados del examen de estado, el Saber 11, pero no de forma global, sino por áreas.
En el caso de matemáticas y de todas las ingenierías se miran tres áreas que son matemáticas, ciencias y lenguaje, esas tres áreas. En el caso de economía y administración se cambia la parte de ciencias por filosofía, digamos ese es el cambio. Para ser admitido, el estudiante debe tener en esas tres áreas 45 puntos o más, ¿de acuerdo? 45 puntos o más. Y además de esos 45 puntos o más, cuando uno tiene el examen, se hace, bueno, como una clasificación de los resultados a nivel Bogotá, y esos puntajes se clasifican como alto, medio o básico, ¿sí? Alto, medio o básico. Entonces, aún teniendo por encima de 45 puntos, necesitamos que los estudiantes no vayan a tener en básico dos de esas si una es matemáticas. Es decir, si tiene básico matemáticas, las otras dos las debe tener en medio o alto para poderlo admitir. Si tiene básico matemáticas y otra, no se le da admisión, porque precisamente pesa muchísimo la matemática en la formación de todos los programas de la escuela, no solo en la carrera de matemáticas, ahí le estoy hablando para todas las carreras, ¿sí? Entonces, ese es el otro criterio de admisión, son esas dos variables. Entonces, para inscripción solo se migran los 45 puntos y ahí se inscriben. Ya para admisión hay que ver que cumpla con que no tenga dos en básicas y una es matemáticas. Ok. Hay una cuestión muy importante que la escuela ha hecho un esfuerzo grande en mantener y es que tiene un costo diferencial en la matrícula tanto por estudiante como por programa, ¿sí? Voy a explicarles un poquito esto y espero no equivocarme. Entonces, por programa, porque los rangos de matrícula para las carreras no son iguales, pero por grupos. Entonces, para las ingenierías ese rango empieza desde 10.900, que digamos es lo que valdría la carrera con esa alta calidad que tiene la escuela, pero de acuerdo a la capacidad de pago un poco del grupo familiar y otras variables que se miran, podría descender hasta llegar a 4.500.000. Es decir, en ingeniería va de 4.500 hasta 10.900. Similar para administración y economía va desde 4.500 hasta 7.100.000. Sí, o sea, el rango baja para esas dos carreras. Y el que tiene el rango más bajito es matemáticas, que está entre 4.500 y 5.500. Siendo, digamos, el costo por estudiante para la institución, pues mucho más alto, debe estar alrededor del último estudio como a 8 millones algo. Entonces, lo que se pretende con la escuela ahí es, pues, que los que pagan un poquito más, de alguna manera, cubran los que pagan un poquito menos, ¿sí? Tratando de ser justos con la capacidad de pago de las familias y tratar de darle la opción de formarse en una institución de alta calidad, pues, a un grupo variado de estudiantes. Entonces, digamos, creo que de las privadas es la única que tiene esa opción así de costo diferenciado. Ahora, pues, ese costo, es decir, yo puedo tener dos estudiantes sentados ahí en la misma carrera y uno está pagando un costo distinto al otro, ¿de acuerdo? Y entonces, hecho en ese rango, al estudiante le hace su estudio y lo ubican ahí. Creo que se van haciendo cortes cada 200.000 pesos, va subiendo y bajando. Entonces, pues ahí lo ubican para ese costo de la matrícula. Y lo otro importante en el cual está el programa de matemáticas es que tenemos unas becas para ingreso, pero no a todos los programas. En ese sí hay que tener muy claro que no todos los programas tienen opción de beca. Entonces, solo 3 programas tenemos becas de ingreso. Entonces, los programas que tenemos becas son economía, ingeniería eléctrica y matemáticas. Ningún otro, solo esos 3. Vuelve y juega. Economía, ingeniería eléctrica y matemáticas. ¿Sí? Entonces, pues digamos, si el estudiante tiene condiciones para concursar por una de estas becas, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, en las mismas 3 áreas que ya les había contado, pues debe tener 65 puntos o más. ¿De acuerdo? Ahora, de pronto se admite que tenga una por debajo de 65 siempre que las otras dos la arrastren, digamos, es decir, que en promedio sea 65 estando una sola por debajo de 65. Eso es como lo más suave que se puede colocar. Si ya tiene 2 por debajo de 65 no se admite para concursar por la beca, y porque el promedio
seguramente no le da, porque una sola no va a levantar a las otras dos para llegar al promedio de 65, ¿de acuerdo? Entonces, si eso ocurre, el mismo sistema, en el mismo proceso, se le avisa al aspirante y dice, mire, usted tiene condiciones para concursar por una beca, si desea postular, se haga este procedimiento. Entonces, los que concursan por la beca, además del proceso regular de admisión de todos los demás, pues debe asistir a un par de entrevistas. Tienen entrevistas en psicología y tienen entrevistas en la decanatura, ¿sí? Después de eso, se hace una preselección de los aspirantes y se va a un comité de asignación de becas y pues ahí se otorgan las becas, ¿sí? En matemáticas tenemos becas del 100% y del 50%. Para las becas del 100%, para mantener esa beca se necesita en promedio acumulado 4, ¿sí? Pero si el estudiante de pronto baja un poquito el promedio, no pierde la beca, sino pierde porcentaje de asignación. Entonces, si está entre 3,75 y 4, tiene el 75% de beca, es decir, el grupo familiar pagaría el 25% y la universidad el resto. Si se cae un poco más y está entre 3,5 y 3,75, la asignación es 50, o sea, es miti-miti con la familia. Y si se cae de 3,5 ese promedio acumulado, entonces tiene asignación 0, pero no se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el siguiente semestre recupera promedio acumulado, pues recupera asignación. Lo mismo ocurre en cada uno de los cortes, ¿sí? Se cayó a 3,8, le dieron solo el 75, en el siguiente semestre levantó el promedio y pasó nuevamente de 4, pues vuelve y tiene su 100% asignado. Esa es la beca Julio Garavito del 100%. Y tenemos también becas del 50%, pues que el comportamiento es similar, pero la exigencia es un poco más bajita. Y obvio, pues cubre nada más el 50% del valor de la matrícula. Y para mantenerla solo se necesita 3,5, o sea, mucho más bajita, y se puso ese mismo número para hacerla compatible con la otra, que al fin y al cabo corta el 50% ahí en 3,5. Pero esta sí se pierde. Si el estudiante alguna vez se baja el 3,5, la pierde. ¿Sí? Es la única diferencia con la del 100%. La del 100% nunca se pierde así tenga asignación 0. Quiere decir que si recupera promedio, recupera asignación. La del 50% sí, si se baja de 3,5 la pierde, pues porque es que realmente 3,5 es muy bajita para un estudiante de alto rendimiento que ha recibido una beca, ¿no? Entonces, ese es el detalle de las becas. Si tienen dudas, ahorita al final pues tenemos preguntas, charlamos un poquito ahí, podemos hablar de eso. En forma general, la idea es ubicar al estudiante de acuerdo a sus capacidades, tratando de que no todos lleguen al mismo primer semestre, ¿cierto? Entonces, en esa primera matrícula, los estudiantes antes de ingresar tienen un examen de clasificación, ojo, no de admisión. Ya estando admitidos se hace un examen de clasificación en física y en matemáticas para tratar de detectar cuál es el nivel que trae. Entonces, el resultado de ese examen también se clasifica en básico, medio y alto y se cruza contra la información del ICFES. Entonces, ¿cómo es? Si tienen alto en ambos, pues se le recomienda al estudiante que empiece en la parte de matemáticas, en lugar de empezar en precálculo y en geometría, pues que empiece en cálculo diferencial y álgebra lineal, porque pues tiene buenas bases y tiene alto rendimiento. No vale la pena dejarlo ahí en esos cursos de primer semestre. Lo mismo en física, que no vea física fundamental, sino que vaya de una vez a física mecánica, ¿sí? Y si el resultado es medio en ambos o básico en ambos, entonces se les recomienda que empiece por precálculo y por álgebra lineal. Por precálculo y por geometría, ¿de acuerdo? En el caso de matemáticas. Y en física, pues que haga un curso de fundamentos de física para poder empezar como bien la carrera. Entonces, digamos, es tratar de ubicarlo dentro del nivel que traen, pues para que el choque del paso del colegio a la universidad no sea tan fuerte, ¿sí? Entonces, que no se sienta tan desanimado porque diga yo todo esto ya lo sé, pero que tampoco le quede tan arriba que diga no, pero yo nunca voy a graduarme de esto. Entonces, ahí se ha hecho el esfuerzo de tener esa clasificación. El inglés, ¿cómo manejamos el inglés? Entonces, el estudiante en su primer semestre o segundo semestre, realmente depende un poco del estudiante, presenta un examen de clasificación en inglés. Y en ese examen, pues pueden ocurrir varias cosas. Lo que pretendemos nosotros es que nuestros graduados, tengan un nivel mínimo de B2 en inglés.
Entonces, ese examen es contratado con la Universidad de Oxford, se presenta el examen y lo clasifican. Si tiene B2 o más, pues ya queda, digamos, eximido de hacer cursos de inglés. Pero puede ocurrir que esté un poquito bajito, entonces puede tener la necesidad de cursar un curso, 2, 3 o hasta 4 es lo máximo que se ofrecen, 4 cursos de inglés, asumiendo que el nivel más bajito que trae un bachiller es A1, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien está por debajo de A1, pues le causa más esfuerzo tratar de llegar hasta el B2, y en ese caso tendría que tomar todos los 4 cursos. Pero también ahí, digamos, el estudiante puede como que homologar cursos de inglés. Entonces, si se fijan, depende del nivel que traiga el estudiante, se puede ahorrar incluso un semestre o más, porque pues, el primer semestre es como de 14, 15 créditos. Entonces, si yo digo que vino en nivel alto en matemáticas y en física, pues no tuvo que ver precálculo, que son 4 créditos, no tuvo que ver geometría, que son otros 4, llevamos 8, no tuvo que ver fundamentos de física, que son 3, entonces ya llevaría 11. Y se ahorra los 4 cursos de inglés, son 8 más, son 19 créditos. Más que un semestre, en promedio inscriben 17, 18 créditos por semestre. Entonces, digamos, dependiendo del nivel, el estudiante podría incluso tener la carrera un tris más corta que todos sus compañeros, o eventualmente ir un poquito más suave en algunos semestres, pues porque ya ha validado estos cursos. La escuela ha sido pionera, hoy en día ya todo el mundo lo tiene, pero fue pionera en tener movilidad al exterior y movilidad también pues dentro del mismo país, entre la misma ciudad incluso. Entonces los estudiantes pues tienen la posibilidad de tomar cursos, semestres o aspirar incluso a doble titulación en algunos casos en el exterior, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos una oficina de relaciones internacionales y digamos lo que sí hay que aclarar es que pues el interés debe venir de parte del estudiante, o sea, nadie va a ir a buscar estudiante por estudiante a preguntarle si quiere ir a tomar un curso a Francia o cosas de estas, ¿no? Pues el estudiante muestra el interés, hace contacto con las universidades del exterior y ya en un pasito un poco más adelante ya interviene la universidad para entrar a hacer como un convenio entre las dos instituciones y que el estudiante efectivamente pueda hacer su movilidad. Esta parte de acá de nuestros graduados que están haciendo, me falta subirle aquí el número de graduados, tenemos 4 graduados de la última graduación que no los he relacionado, pero digamos en promedio estos porcentajes se siguen portando igual. Entonces nuevamente se puede cerrar un poco acá la pregunta inicial, ¿a qué se puede dedicar un matemático hoy? Digamos, la puedo cambiar a qué se dedican nuestros matemáticos, o sea, los que se están formando en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es pues nuestra realidad, ¿no? Porque a veces uno dice, pues en Estados Unidos se dedican a tal cosa, en Francia, en España, a tal otra, en Brasil, a tal otra, y dice, no, pues dígame en Colombia, porque es que yo voy a estar acá en general. Entonces, esta es muy real, dice, esto es a lo que están dedicados nuestros matemáticos formados en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces, si ven el porcentaje más alto, que es alrededor del 57%, están vinculados en empresas. Sí, y de hecho en grandes empresas. Ustedes ven que hay varias aseguradoras internacionales, Alias Seguros, Deloitte, Seguros del Estado, también está Colsanitas, Avianca, Corona. Bueno, hay Pfizer, que ahora está un poco de moda por lo de las vacunas. Entonces tenemos graduados trabajando en todas estas empresas y es el porcentaje más grande, es decir, para nuestros graduados es una realidad de que este cambio de perfil un poco que se le ha dado a la carrera les ha abierto espacios en la empresa, ¿sí? Espacios que antes no se tenían para, digamos como en el caso mío, un matemático más tradicional, no tuvimos estos espacios nosotros, ¿no? Estos son realmente campos laborales que se han abierto de manera moderna y muchos de los cuales han sido incursionados directamente por la escuela. Es decir, ahora ya también de otras carreras de matemática están saliendo a las empresas, pero nosotros fuimos pioneros en mandar matemáticos a las empresas. Tal vez por esa razón el porcentaje es tan alto, ¿sí? Nos aprecian mucho en las empresas en la formación de matemáticas. Luego tenemos el siguiente porcentaje es de los estudiantes, si nosotros quisiéramos que este fuera más grande, ojalá fuera el 100%, que han realizado sus estudios de posgrado.
¿Por qué quisiéramos eso? Porque pues hoy en día en la competitividad en que estamos, quedarse uno con un pregrado ya pues se ahoga muy rápido, necesita una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Entonces, pues nuestros muchachos han salido a universidades de reconocimiento internacional, tanto nacional como internacional, pero todas súper reconocidas, y varios de ellos han ido con becas y han ganado premios a nivel internacional. Entonces, pues acá en Colombia han estudiado sus maestrías, que aquí nadie ha hecho doctorado en el país, pero sí sus maestrías en la Universidad Nacional, en la universidad que no la tengo escrita aquí, en los Andes, la Javeriana, la escuela misma, sí, han hecho ahí maestrías, y los que han viajado al exterior han hecho maestrías y doctorados, pues, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, en la Joseph Fourier, allá en Francia, que es durísimo para entrar, en la Universidad de Lovaina, donde está la facultad de actuaría más reconocida del planeta. En la Universidad de Lyon también hay otra facultad de actuaría muy reconocida, en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, ahí me faltan algunas, en la Católica de Chile, en la universidad, bueno, otra que queda ya pegada a la Autónoma de México, que es el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemática de México. Y en todas estas universidades los estudiantes han tenido muy buenos resultados. No tenemos ni el primero que haya dicho, no, yo no pude con un posgrado de estos, no, a todos les ha ido muy bien. Como les digo, incluso varios han recibido reconocimientos y premios a nivel internacional. Y tenemos un porcentaje que también nos gustaría que fuera más alto, y es de docentes universitarios, porque necesitamos buenos docentes universitarios, que la gente se forme, y a veces digamos, a la gente le da temor que hablen de ser docentes, y no, la docencia es muy importante, y no solo en matemáticas. No sé por qué a los de ciencias básicas nos ven raro cuando dice que es docente. Entonces yo a veces les pregunto y dice, bueno, y por ejemplo en las facultades de medicina, ¿quién forma a los médicos? ¿Los matemáticos o los físicos? Y no, pues otros médicos. Con toda seguridad un médico de estos no le da ninguna pena decir que es médico, es decir, es un orgullo siendo médico ser un profesor universitario. Y lo mismo en cualquier área del saber, es decir, ser profesor universitario es un deber de los mejores profesionales, deben ir a las facultades a formar a los futuros profesionales en esa área. Es decir, ¿quién forma a los diseñadores? Pues otros diseñadores que tienen alguna vocación docente y se han dedicado a formarlos. ¿Sí? ¿Quién forma a los ingenieros? Pues matemáticos, físicos, biólogos, pero también otros ingenieros. Es decir, nosotros desde matemática no los podemos formar en ingeniería electrónica o en ingeniería industrial, no. Allá están los ingenieros formando a los ingenieros. Es decir, la docencia universitaria, como les decía, es muy importante en todas las áreas del saber, y pues particularmente en matemáticas, que además de formar matemáticos es base para un montón de carreras y disciplinas. Entonces, pues necesitamos más matemáticos, profesores de alta calidad. Entonces, pues también tenemos ese porcentaje, aunque es el más bajito, el 13. Como profesores, pues hemos tenido ahí en la escuela varios, en la Universidad del Rosario. De hecho, ahora mismo el director académico, que es como el vicerrector académico más grande de la universidad, es un graduado nuestro de matemáticas, Rafael Méndez. En el Colegio de Estudios Superiores, en el CESA de Administración, también tenemos varios allá trabajando. En la Universidad de Puerto Rico, que es una persona que se fue a hacer su maestría allá y pues le gustó la universidad, hizo concurso docente y es docente de planta allá, se quedó trabajando en la Universidad de Puerto Rico. Y en todas estas universidades donde han hecho sus posgrados en el exterior, la mayoría es común que en los posgrados les den como, se llama docencia asistida o algo así, que es la opción de, mientras desarrollan su maestría, su doctorado, ser docentes, pues para que las personas tengan algún ingreso y puedan sostenerse mucho mejor y adelantar sus estudios de posgrado. Entonces seguramente a las de este lado hay que sumarle las otras, pero no vinculados como profesor formal, sino como ocasional, digamos, mientras hace sus estudios de maestría y de doctorado. Ya para ir terminando, pues acá tenemos un collage de varias fotos de nuestro campus para los que no han tenido la posibilidad de ir. Entonces tenemos aquí en la primera, en la parte superior izquierda, 2 edificios de laboratorios bastante nuevos. El que se ve ahí más cercano, tal vez al fondo se alcanza a ver un poquito, se tiene un muro de
para hacer pruebas de edificios a escala real hasta de 3 pisos. Es un muro de pruebas que es el más grande de Latinoamérica. Entonces está hecho para docencia e investigación. Obvio para civil, pero ahí se puede hacer investigación de muchas áreas. Sí, en particular surgen datos y datos y datos para ingeniería estadística y para matemáticas para hacer estudios ahí. Pues la foto central abarca casi todo el campus, pero pues digamos como que no se ve la segunda mitad del lote, o sea, tenemos el campus es el doble grande de lo que se ve ahí, y ya se ha empezado a desarrollar un poco ese como segundo lote paralelo. También vemos el Coliseo del Otoño, que es un coliseo para eventos y para deporte muy bonito, con una arquitectura moderna. Está el edificio H que se ve allá al fondo. Perdón, este es el F, que ha recibido varios premios de ingeniería por la integración entre estructuras de concreto y de acero. Bueno, entonces, pues esa es una vista rápida de nuestro campus. También los que quieran, hay videos de visita virtual, están ahí en la página de la universidad, pueden ir. Y dentro del proceso de admisión se pueden organizar grupos de aspirantes, se pueden inscribir en admisiones, preguntan, y dice yo quiero ir a conocer el campus, entonces se organizan unas visitas bajo protocolos súper estrictos de seguridad y de bioseguridad para que vayan y conozcan un poco la universidad y también los padres de familia, que miren dónde es que van a estar sus hijos y terminen de enamorarse del proyecto de la escuela. Entonces, creo que ahí ya tenía para ir terminando. Este es el grupo de la última vez que pudimos reunirnos en forma presencial. Entonces acá hay estudiantes, profesores, está nuestra secretaria. Nosotros a lo largo del semestre, los estudiantes desarrollan un proyecto y terminando el semestre se hace la presentación de proyectos y luego hacemos como un almuerzo de integración. Entonces este es uno de esos momentos donde estamos casi todos, pues es difícil que asistan todos a un evento de estos, pero ahí estamos casi todos. La población del programa más o menos son unos entre 60 y 70 estudiantes y unos, 10 profesores directamente, ¿no? Porque están todos los profesores de las áreas complementarias pues también involucrados. Entonces, hemos querido insistir nosotros en la formación de los estudiantes de matemáticas, que además de su formación, por llamarla de alguna manera técnica, profesional en matemáticas, pues también se tenga esa formación un poco, digamos, humana, transdisciplinar, y esa tan nombrada por todo lado formación integral. Creo que nosotros nos acercamos a tener esa formación integral. Y acá aparecen pues los datos personales míos, mi correo personal y el correo también de la decanatura. De pronto si María José o Santiago lo pueden escribir ahí en el chat para que los tengan. Si tienen inquietudes me pueden, que no resolvamos ahorita enseguida, pues me pueden escribir a cualquiera de esos correos y lo antes posible yo les contesto. Entonces, pues esa es la presentación que había preparado. A ver dónde me desconecto aquí, que cambiaron un poco la estructura de esta cuestión y ando un poquito perdido ya. Ya regresé acá, sí. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Entonces, no sé si habrán puesto preguntas en el chat y si no, pues abrimos el espacio para que puedan preguntar. Pueden abrir el micrófono y preguntar, comentar lo que crean conveniente, si les quedó alguna duda, si tienen otra inquietud de lo que no haya comentado. Bueno, entonces los escuchamos. Está Vale Torres, no sé cómo te pareció la presentación, ¿te gustó? ¿Te quedó alguna inquietud? Juan Luis. Pues muchas gracias, la verdad me pareció muy completa la información. La verdad, pues quedé muy... Me gustó mucho, la verdad, el programa de matemáticas que ofrece la escuela.
mirándolo es un programa muy, pero muy, muy, muy completo y pues se ajusta más o menos a lo que yo quiero y estoy buscando. Ah, ok, me alegra. Mañana tenemos en la mañana, lo que pasa es que nos quedaron como muy cercanos los eventos, pero mañana en la mañana tenemos una presentación más detallada de las becas Julio Garavito. Si de pronto alguno considera que tiene, que puede aspirar a una de esas becas, puede asistir mañana y ahí se va a aclarar mucho más todo el proceso y bueno, todo lo relacionado directamente con las becas. Sí, yo hice una presentación general y aunque hablé de las becas, pues no me concentré exclusivamente en eso. Bueno, muy bien, pues si no hay más inquietudes, eh, pues los invito a que hagan su proceso, si tienen posibilidad de concursar por la beca, pues en matemáticas casi siempre incluso nos sobran becas porque hay pocos aspirantes, entonces es muy probable que si tienen los puntajes, algún nivel de beca del 100 o del 50 pueden estar recibiendo, ¿de acuerdo? Eh, y si no, pues de todas formas es un programa de muy alta calidad. Si pueden ver, pues su rango de costo, básicamente estamos hablando de la mitad de una ingeniería. Y fuera de eso, que no lo mencioné digamos, a veces se le olvida a uno cosas, pero también está la opción de hacer doble programa en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, si supongamos que es becario de matemáticas y le gusta también economía, pues puede hacer doble programa con economía, con trabajando con la misma beca, ¿no? Pues al final, pues no va a terminar nunca el tiempo, pero le quedan un par de semestres que sería lo que tendría que pagar, ¿no? O sea, primero el grado de un programa y pues luego del otro. O con cualquier otra ingeniería. La única que tiene restricciones biomédica porque es en convenio con el Rosario. Pero, pues, o también si de pronto está haciendo ingeniería civil y dice, pero yo quiero complementar con matemáticas, no hay problema. Se hace la postulación a un doble programa y se pueden ir tomando asignaturas de ambos y pues siempre graduarse primero del programa original y luego del segundo programa. Entonces ahí se tienen todas esas posibilidades. Entonces yo creo que ahí ya vamos terminando, si no hay inquietudes. No sé si de Profe, pronto María José preguntan, o Santiago tienen algo que decir o que hayan visto por ahí alguna pregunta. Sí, sí, están preguntando en adelante. el chat que a partir de qué semestre es, supongo que se refieren a las becas. De las becas es solo de ingreso, o sea, la beca es de admisión. Es decir, si un estudiante ya ingresó sin beca, no puede en segundo semestre ir a decir que quiere concursar por la beca, es solo de ingreso. Pero se mantienen durante toda la carrera, pues con las condiciones de promedio que ya les contaba. Para el doble programa, que ya vi que están diciendo ahí que no, que el doble programa, ok, para el doble programa, digamos, lo aconsejable, puede ser en cualquier momento, pero lo aconsejable es que sea por ahí sobre cuarto o quinto semestre. ¿Por qué? Particularmente entre ingenierías y matemáticas, porque toda esa parte del núcleo común, es decir, hasta quinto semestre que están viendo en ingeniería y también en matemáticas, pues ven precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, álgebra lineal, todo eso que acabo de nombrar son comunes para las dos carreras, en cualquier ingeniería y en matemáticas, ¿sí? O sea que pues no hay afán de hacer la solicitud de doble programa porque al fin y al cabo está viendo las mismas materias, todas esas valen para los dos programas. Pues se tienen un par de materias distintas, por ejemplo, ¿qué tiene distinto? La introducción a la carrera, ¿cierto? Y eventualmente un par de asignaturas más distintas, pero hasta quinto semestre, por ejemplo, también que se estudia, pues 2 cursos por el área de lengua española, se estudia algo de constitución política del país, todo eso que estoy diciendo es común, los cursos de idiomas, un par de cursos de humanidades. De pronto también por ahí, por esos mismos semestres, se está viendo el primer curso de economía, etcétera, etcétera. Es decir, si uno mira, la diferencia son por ahí unas 3 asignaturas o 4 en los 4 o 5 primeros semestres, así de que no hay afán. Ya ahí en ese momento sí es interesante hacer la solicitud del doble programa y entonces empieza a inscribir asignaturas tanto de su primer programa como del segundo
bajo las mismas condiciones, es decir, no es que se le den más créditos ni nada, pero tampoco le va a cobrar más. Pero es que a veces, por ejemplo, un estudiante dice, bueno, pues de mi programa principal para este semestre yo puedo inscribir 14 créditos y todavía tendría campo para inscribir otra materia. Y dice, bueno, inscriba una de su segundo programa, ¿de acuerdo? O vaya ahí en paralelo. La idea es que una vez terminado el primer programa, los cálculos, las cuentas en general, pues siempre hay casos especiales, pero en general es que unos 3 semestres más le toma terminar su segunda carrera, ¿sí? Unos 2 o 3 semestres más. Esas son las cuentas, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos, hacia mitad de carrera más o menos está bien hacer la solicitud. Ahora, por ejemplo, si la intención fuera como con economía, entonces ahí podría ser un trisantes, ¿de acuerdo? Porque ahí ya hay un poco más de diferencia y seguro tienen materias de economía ya empezando la carrera, entonces sería bueno hacer la solicitud un poquito antes. Pero igual en cualquiera de los casos, pues cuentan con el apoyo de los decanos, tanto en este caso de matemáticas como de los otros programas, pues para uno ir incursionando, ir preguntando, ir recibiendo orientación y decir, bueno, el momento adecuado está, y listos. ¿Sí? Entonces depende un poco con quién. En general lo hacen con ingenierías porque son como más cercanas, pero la opción de economía y de administración pues también son muy interesantes, ¿no? Entonces ya vimos que también hay áreas o digamos opciones de desempeño súper buenas de un matemático, como empresario, como emprendedor, como contratista en proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues también está la posibilidad, ¿no? Pues es menos común, pero pues también hay, sobre todo con economía, hay varios que hacen matemática y economía. Ok. No sé qué otra inquietud. Bueno, entonces agradecerles la asistencia y la paciencia de escuchar todo y su interés por nuestro programa, por nuestra universidad. Cualquier inquietud, pues ya les escribieron ahí en el chat mi correo electrónico y el del programa, directamente el de la decanatura. Entonces, en cualquiera de los dos pueden solicitar información. Y si quieren y pueden asistir a la charla exclusiva de becas que es mañana, pues no sé si tengan el link, si les han enviado la invitación, creo que sí, debe haberles llegado a todos los que están en proceso. Entonces, si pueden, mañana a partir de las 9 está la presentación de las becas Julio Garay Tormero. Vamos a estar los 3 programas, Economía, Ingeniería Eléctrica y Matemáticas. ¿Sí? También tienen ahí la posibilidad de comparar un poco entre esos 3 programas que tenemos beca. Entonces, no sé si hay alguna otra anotación en el chat, María José. Santiago tampoco ha visto. Entonces, de tener el video y nuevamente, pues muchas gracias y que estén muy bien, que se cuiden todos.